La diputada Diana Karina Barreras del PT defendió este fin de semana la sanción que el Tribunal Electoral impuso a una ciudadana que la criticó por ser esposa del presidente de la Cámara Baja, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Justificó que presentó la denuncia por el comentario que se publicó en X con el propósito de sentar un precedente para la protección a mujeres que busquen iniciar su carrera política. En aquel contexto del proceso electoral solicité al INE que interviniera para que calificara estos actos, dejando un precedente de protección para todas las mujeres que quieran incurrir en el ámbito político sin miedo a ser violentadas. En 3 instancias en el INE, en sala regional y en la sala superior, se confirmó que dichos actos constituyen la violencia política, aseguró en un video que difundió en redes sociales. El Tribunal Electoral sancionó a Carla María Estrella Murrieta con una multa y exigió una disculpa pública por haber dicho que el diputado presionó para que su esposa fuera candidata a diputada el año pasado. El 14 de febrero de 2024, Estrella Murrieta escribió: así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. 0 pruebas y 0 dudas. Ayer la legisladora petista descartó que la sanción constituya, este fin de semana, el sábado, descartó que la sanción constituye un acto de censura, señalando que se trató de violencia política y defendiendo que el debate siempre es bueno. Dijo: quiero dejar en claro que nunca estaré a favor de la censura y sí estaré a favor de defender los derechos de las mujeres que luchamos por construir nuestra carrera, sobre todo en un ambiente tan complicado y agresivo para nosotras que es la política. Y Carla María Estrella reaccionó ante este posicionamiento de Diana Karina Barreras y publicó también en su cuenta de X: reconocer que denunciaste un tuit que te incomodó para dejar un precedente de censura. El debate se debió dar en esa misma arena y bajo una condición de igualdad. La solicitud de disculpa no fue ocurrencia del Tribunal Electoral, fue una solicitud de la actora política entre muchas otras. Ahora yo estoy obligada a acatar esa resolución y no depende de la magnanimidad de quien lo solicitó en un principio, dice Carla Estrella. Y para hablar sobre este tema, le agradezco a Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19, que esté con nosotros. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo a la audiencia. ¿Cómo observa Artículo 19 este caso donde una usuaria de la red social X, antes Twitter, critica la nominación de una candidata a diputada federal por su relación con su esposo, también diputado federal, y el Tribunal Electoral determina que esta usuaria de X cayó en violencia política de género? ¿Cómo lo observa Artículo 19, Pedro? Es un caso preocupante, como desafortunadamente muchos otros que están ocurriendo, ¿no? Para hablar específicamente del caso de Carla, la primera preocupación es que estamos hablando de... es más, lo podemos analizar vía lo que se llama el test tripartito, que es un análisis de 3 partes que tienen que hacer las autoridades para definir si alguna información debe ser limitada o censurada, ¿no? Es decir, si hay justificación, obviamente la libertad de expresión no es infinita, pero hay que pasar este test, ¿no? Entonces, si vemos las 3 partes, la primera tiene que ver que tenga un objetivo claro de protección. Aquí están argumentando de que este tuit está afectando las capacidades de hacer política de la diputada. Y sin embargo esto no lo estamos viendo, ¿no? Es decir, el tuit de ninguna manera afectó, limitó o generó algún impacto que fuera precisamente afectar la vida política de la otra de la diputada, ¿no? Ahora bien, debemos resaltar que en este debate que está diciendo, ¿no?, que argumenta que es una protección para que las mujeres hagan política. Bueno, participar en redes sociales y discutir sobre nuestras políticas es parte de la vida política. Lo que está pasando aquí es que el INE limitó a una mujer por expresarse para participar en vida política. Perdónenme, pero participar en redes sociales es también vida política. Y el INE lo que acaba de hacer es decirle a una mujer: tú no puedes participar en la vida política, para que ella sí pueda, ¿no? No es un caso de violencia de género que ameritaba este tipo de reacción, ¿no? Entonces ese es el primer paso. El segundo paso, que esté dentro de la ley, bueno, está bien, en este caso digamos que pase ese check, porque está en violencia política de género, ¿no? Está la legislación, pero el tercero tiene que ser proporcionalidad.
El test de proporcionalidad nos dice que cuando estamos analizando entre dos derechos tenemos que pensar qué tanto se está afectando al momento de limitar esta información. Y efectivamente es desproporcionado. ¿Por qué? Porque no solo tiene que, para empezar, pues no sabemos de cuánto es la multa. Entonces, uno, una multa. Dos, la disculpa pública. Tres, tiene que tomar unos cursos de violencia política de género. Y cuatro, va a estar en un listado de violentadores de género por 18 meses. O sea, tenemos que pensar que este listado de violentadores de género es un listado diseñado para resaltar a gente que está violentando a las mujeres para que se sepa verdaderamente de esto. ¿Cómo es posible que ahora por tuitear vayas a estar a la par de gente que está cometiendo violencia contra mujeres en sus distintos tipos? Es una locura, es desproporcional y sobre todo manda un mensaje muy claro que la ciudadanía tiene una limitación mucho más marcada que las personas en la política, de los hombres y las mujeres en la política, porque eso es lo que está pasando. Entonces, bajo este análisis, que es un análisis obligatorio, por cierto, de las autoridades, que el INE claramente no hizo, y los tribunales respectivos tampoco, estamos viendo verdaderamente un exceso de este tipo de reacciones. ¿Va a sentar un precedente esto, Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa del Artículo 19, para quienes en redes sociales se atrevan a criticar a un político? Sí, en el caso mexicano, la sentada de precedentes no es solo con una sola. Sí. Sin embargo, sí es preocupante, porque efectivamente, ¿no? Pues estamos viendo una decisión que fue hecha sin ningún análisis de ponderación de derechos y preocupa, pensemos ahora, pues cómo se lleva esto al ámbito jurídico, ¿no? Pensemos en la recién reforma judicial que acaba de haber, que ahora los poderes judiciales están siendo votados y por lo tanto el poder judicial está sujeto a presiones de los políticos también, es decir, el poder judicial, los poderes electorales, ahora todos van a tener que estar siempre pensando en esta dinámica política en vez de pensar en un ejercicio de derechos, que es lo que les corresponde. Ese es el grave riesgo donde nos estamos enfrentando. Ahora, afortunadamente ha habido otras decisiones favorables, pero han sido en casos donde ha habido mucha presión pública. Este caso, la verdad es que no lo hubo en un inicio porque era inverosímil. Por un solo tweet nadie pensó que fuera a ocurrir, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que pensar en que sí, esto genera un impacto amedrentador, genera un efecto cascada, donde la ciudadanía se pregunta por qué puedo tuitear y que no. Tenemos que recordar que también acorde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los discursos incómodos, ofensivos o chocantes, sobre todo para figuras en el poder como candidaturas o políticos, son protegidos. Es decir, la libertad de expresión protege discursos que a la gente en el poder económica o política pudiera no encantarle, sobre todo cuando estamos hablando de la ciudadanía haciendo crítica de la situación política, porque ojo, ella en ningún momento critica que es esposa de, critica que un hombre pudo haber ejercido influencia para que un familiar suyo recibiera beneficios. Esa es una crítica de nepotismo, y es grave que meramente la mención de las relaciones implique ya que en automático es violencia política de género, porque el nepotismo es una práctica mexicana que ha beneficiado a muchos hombres en muchos años, ¿no? Y eso no es violencia de género. Ya desafortunadamente también muchas mujeres se han beneficiado de prácticas de nepotismo, ¿no? Entonces, el nepotismo es una discusión tan grande que llegó a Presidencia de la República, ¿no? Hace unos meses la propia Claudia Sheinbaum estaba hablando del fin del nepotismo. Es decir, esto es una discusión política. Ciudadanamente debemos poder debatir de esto. Y esto es preocupante que no se nos permita como ciudadanos ejercerlo. Sí, Pedro Cárdenas, la resolución del Tribunal Electoral y antes del INE, ¿qué tanto peso tuvo la pareja que conforma estos diputados? Porque no es cualquier diputado Sergio Gutiérrez Luna, es el presidente de la Cámara de Diputados y fue representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral y tiene incidencia dentro del Instituto Nacional Electoral.
¿Pesó el poder de esta pareja de legisladores en la resolución que tomaron las autoridades electorales? Aunque no podemos saber qué tipo de ejercicio de influencia hubo, lo cierto es que el INE no tomó la decisión basada en un análisis jurídico de derechos. Es decir, esta semana, de hecho, si no me equivoco, el jueves, estuvimos participando en un X-Space donde precisamente estuvo Carla, estuvo su equipo legal, y claro, el equipo legal resaltaba, ¿no? Hay una decisión política detrás de esto, no es una decisión jurídica, y eso es precisamente una preocupación. ¿Qué tanto afecta el hecho de que el Tribunal Electoral haya decidido que esto es violencia política de género en casos donde realmente existe violencia política de género? Se está diluyendo, sí. Se está expandiendo demasiado esta definición. ¿Por qué? Porque si bien siempre es importante que cuando se hable sobre la crítica a una mujer en una candidatura o una oficina de gobierno, sí es importante resaltar que obviamente hay un desbalance, que obviamente hay una estructura patriarcal, sexista, machista, que repite discursos en contra de ellas, que no las permite ejercer. Y por eso existe esta ley, es una ley muy importante para proteger a las mujeres. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántos casos no hay de violencia real que nos están llevando? Que, ojo, las mismas autoridades han cometido violencia política de género contra mujeres periodistas. Nosotros hemos documentado casos donde la estigmatización contra mujeres periodistas es clara, es machista, es sexista, y sin embargo no vemos esos casos avanzando. Vemos casos contra ciudadanías, contra periodistas, pero cuando la ciudadanía y los periodistas son las víctimas, no estamos viendo estos avances. Y eso es una preocupación. Y esto se suma también al caso de Laisha Wilkins, también al caso de Campeche, donde la gobernadora acusó a un periodista y lo vincularon a proceso, también con esta legislación en el estado de Puebla. Es decir, en pocas semanas, en los últimos meses, ha habido iniciativas y ha habido hechos que vulneran la libertad de expresión. En las últimas semanas hemos visto esa tremenda de procesos de acoso judicial, particularmente violencia política de género. Hemos tenido que publicar varias situaciones, inclusive, por ejemplo, en Ciudad de México, el caso de Sin Embargo, que tuvo que eliminar un video de 12 minutos de discusión política solo por una sola vez haber mencionado la relación matrimonial de también una candidatura, ¿no? En el caso del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora estamos eliminando discusiones enteras por una sola mención. Eso es de nuevo la desproporcionalidad. Y sí, ya vimos inclusive ahora, por ejemplo, no solo temas de violencia política de género, sino nuevas iniciativas, ¿no? En Puebla estuvimos en el foro de discusión resaltando cómo la ley de ciberasedio, de ciberseguridad, debe de ser eliminada, debe ser derogada, porque es una ley escrita tal cual para poder criminalizar cualquier crítica en línea. Lo mismo en Sinaloa, se presentó una iniciativa, tuvimos que hacer un comunicado público con nuestros colegas de Iniciativa Sinaloa para exigir que se retractaran y que después de retractarla abrieran diálogo antes de pasar cualquier legislación. Es decir, están generándose nuevas leyes que buscan de alguna manera limitar nuestro ejercicio de libertad de expresión en línea. Y eso es una preocupación grande. Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa Artículo 19, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto. Al contrario, gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Hasta pronto.